Buenos días, buenos mediodías para algunos. ¿Me ayuda alguien a ver si me escuchan? ¿Me pueden escribir? Yo supongo que sí, estoy viendo que están llegando participantes. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si les parece, esperamos 2, 3 minutitos que va ingresando gente y arrancamos, ¿sí? Espero que todos estén bien con el contexto que estamos pasando. Supongo que están todos cómodos desde casa, porque no hay otra. Así que, bueno, vamos a aprovechar esa comodidad. Voy comentando que la verdad que estamos súper sorprendidos en el buen sentido. Estamos pisando los 500 registrados, con lo cual es algo increíble, nos llena de alegría. Eh, la verdad es que el sentir de que desde nuestro lugar, desde Kidscore, podemos hacer una contribución de valor desde nuestra expertise, desde la data que podemos compartirle, nos hace sentir súper bien de que sea bien recibida. Así que gracias a todos por la atención y por el tiempo. Ahí veo que Paul, nuestro head de marketing, dice 510 ya. Así que bueno, buenísimo. Así que en serio, gracias a todos por acompañarnos. Este es nuestro segundo webinar. La verdad que nos fue muy bien en el primero, cosa que eso nos animó a ir por más. En breve vamos a estar haciendo alguna nueva sesión también más colaborativa, que ya les vamos a contar en breve, con algunos participantes, personas claves dentro de la industria también, para poder dar voz y poder debatir, y también para que todo sea un lugar de Q&A también, donde podamos hacer preguntas y compartir opiniones. Así que en breve vamos a estar comunicando ya eso. Bueno, si les parece, voy a ir arrancando. Voy a compartir pantalla. Me confirman, porfa, cuando la ven. Esperen, que es la segunda en este caso. Vamos a poner desktop 2. Cuéntenme, porfa, si lo están viendo. Creo que sí, pero aquí más. Si pongo. Perfecto, listo, buenísimo. La voy a compartir ahora, la voy a poner en modo presentación. Y ahí vamos, ¿sí? ¿La ven en pantalla gigante? Última pregunta y no los molesto más. Bien, veo ahí en el chat algunos nombres conocidos, que me alegra mucho que estén acá sumados. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? La realidad es que la naturaleza de este webinar era sobre las 10 predicciones del ecosistema digital para el 2020. Generamos un artículo en el inicio, pero queríamos profundizar, en el inicio del año, pero queríamos profundizar un poquito más haciendo un webinar, y nos agarró el contexto del coronavirus, y obviamente esto nos generó algo inesperado para todos, sin lugar a dudas. Así que la realidad es que lo reformulamos, y si bien vamos a finalizar con lo que son las 10 predicciones, y vamos a contar un poco la relación entre las predicciones y el contexto, porque en realidad creemos que a nivel general va a haber una aceleración de algunas de las predicciones que contamos. Tuvimos que cambiar un poco el enfoque para poder, desde nuestro lugar, digamos, poder hacer un aporte a también el contexto que estamos viviendo y lo que viene, ¿no? Obviamente, lo que viene detrás de esto, porque esto no vino para quedarse. Estamos todos haciendo un gran esfuerzo, sin lugar a dudas, como ciudadanos en cada una de las ciudades que vivimos, para esto sacarlo adelante. Así que estamos seguros que esto va a pasar, ¿sí? Hay que seguir haciendo fuerza entre todos. Así que bueno, esto finalmente terminó siendo COVID-19 más 10 predicciones para el ecosistema digital infantil. Y vamos a arrancar justamente con el contexto del COVID-19. Perdonen. Ahora sí. Estamos hablando de que hoy ya son 1.5 billones de estudiantes afectados, ¿sí? A nivel global. Esto se fue haciendo a medida en diferentes países. Con respecto a lo que es Latinoamérica, México fue el último en suspender clases. Recién la semana pasada ya no tuvieron clases lo que son escuelas públicas. Escuelas privadas se habían dejado antes. Y nos encontramos en Latinoamérica con Brasil como el único país que hasta ahora solo en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia han suspendido. Seguramente habrán leído, hay muchísima coyuntura con respecto a
al presidente de Brasil con respecto a las decisiones. Pero bueno, esto es lo que está pasando, ya son 184, estos son datos de la UNESCO, son 184 los países que están 100% cerradas las escuelas. Esto hoy está abarcando tanto en escuelas como universidades al 87,6% de la población estudiante, ¿no? A nivel global, ¿sí? Lo cual, esto es un número récord, nunca en la historia había habido un cierre de escolaridad tan pero tan grande como el que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Bien, vamos a meternos un poco en datos. Supongo que varios de ustedes accedieron a un reporte que lanzamos la semana pasada, no, el viernes anterior, creo. O sea, hace un par de días, donde hicimos un rápido informe en el cual reunimos algo de data relevante para poder empezar a mapear qué era lo que estaba sucediendo. Y esto es un poco la actualización, ¿sí? O sea, lo que podemos ver es, estos son datos exportados de Osomats, que es nuestra plataforma que conecta apps, juegos y sitios del segmento. Conectamos a los creadores de contenido en el mundo app más grandes a nivel global, así que es una excelente muestra con respecto a ver actividad. Toda esta actividad la medimos en request. Para que sea una idea, los requests son las oportunidades en las cuales nosotros mostramos anuncios de marca, y los requests están directamente relacionados a la cantidad de actividad que tiene la app, el uso, ¿sí? Así que es un fiel indicador. Podemos ver que hoy, la primera semana, llamamos semana cero a la semana previa digamos, al boom, vamos a decir, del coronavirus, ¿sí? Es decir, a que empiecen las cuarentenas o, digamos, las diferentes medidas que se tomaron en los gobiernos. Así que con respecto a la semana cero, en la primera semana a nivel general vimos un 67% de incremento, y en la segunda semana con respecto, o sea, un 10% más, pero con respecto a la semana cero ya vimos un 83% de incremento. ¿Sí? Estamos hablando de que casi se duplica hoy la actividad, la conectividad en lo que son apps. Cuando vamos un poco a países específicamente, perdón, aquí sacamos México y Brasil porque por el volumen de mercados y el volumen de actividad también que tenemos de apps, por un tema poblacional y de uso, separan mucho la escala, ¿sí? Entonces por eso los pusimos aparte, pero también podemos ver métricas bastante parecidas. El salto de Brasil es el más grande en la región, estamos hablando de que la semana 0 versus la semana 2 es un 115% de incremento, o sea, más del doble. México refleja un crecimiento, una tasa de crecimiento menor justamente por el retraso que tuvo, así que aquí lo podemos ver expresado, ¿sí? Tenemos datos acá también de lo que es Argentina, es bastante similar, si bien este documento después lo vamos a compartir, más que nada ponemos los de cada uno de los países para que ustedes después lo puedan ver segmentado, ¿sí? Pero vemos estos saltos de manera similar. Como ven, hay un pico que se dio el 17 de marzo, esto pasó, lo vimos en algunos otros reportes también, con respecto a plataformas como YouTube. La verdad es que estamos todavía intentando analizar bien el por qué se dio este salto. La realidad es que fue como el primer día duro en el que se inició esto. Posiblemente la coyuntura haya hecho de que muchos padres estén enfocados en entender qué es lo que pasaba, o sea, qué es lo que se venía, y posiblemente hayan aislado un poco a los chicos en ese tiempo de entender el contexto. Todavía lo estamos analizando, no lo tenemos muy bien en claro, ¿sí? Bueno, lo mismo con los demás países que tenemos aquí, es el caso de Perú, es el caso de Ecuador, es el caso de Chile también con un crecimiento enorme, enorme, ¿sí? Panamá. Así que esto un poco yendo a algunos de los países representativos de la TAM. Y lo que hicimos también es hacer un foco dentro de algunas apps que son muy utilizadas por niños que tenemos integradas en nuestra plataforma. Y vemos que obviamente, digamos, esto es un fiel reflejo de lo que acabamos de ver, ¿sí? Contenidos como son apps de Barbie, vemos que han tenido un crecimiento sideral, o clásicos ya podríamos decir, la app más descargada de la historia en el segmento, que es Talking Tom. Esta es la versión 2, pero así con todas las versiones. Apps que fueron hits como Subway Surfers también podemos ver lo mismo, ¿no? Un incremento muy, muy grande con respecto a la actividad. Seguimos manteniendo acá el parámetro semana 0, 1 y 2.
Vemos también un comportamiento similar con respecto a otras apps. Si se pueden, si se fijan abajo a la izquierda, hablamos de Edmodo. Ahora vamos a tocar de nuevo el tema de Edmodo, que también lo reflejamos en el reporte que compartimos. Es una plataforma educativa que se está utilizando, generó un boom muy grande durante la primera semana y vemos que, raro, en la segunda semana bajó un poco ese incremento, ¿no? No deja de ser sustancial porque respecto a la semana 2 de la semana 0 hay un crecimiento bastante grande, pero la realidad es que vimos, no, nos sorprendió el hecho de ver esa baja, ¿sí? Pero a nivel general, lo que estamos viendo es que el entretenimiento está ocupando un lugar súper importante y que la conectividad en apps, en juegos, ¿sí? En todo lo que son experiencias mucho más lúdicas, hoy obviamente está ocupando un lugar en el tiempo, en el día, bastante relevante, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el mundo del video, ¿no? Nosotros siempre decimos que los niños tienen dos grandes actividades en Internet, ahora tienen tres, porque también tienen que estudiar sí o sí por Internet, ¿sí? Porque si bien los edificios de las escuelas están cerradas, las escuelas no están cerradas, obviamente. Así que ahora tienen una tercera actividad que es sumamente importante para su desarrollo. Pero generalmente fuera de esa realidad hablamos de que hay dos grandes actividades, que son jugar y mirar videos, ¿no? Entonces, la realidad es que cuando miramos ahora el mundo del video, nos encontramos, ¿no?, que esta realidad, o sea, sin precedentes que nos trajo el tema del COVID, termina impactando en que la semana del 16 de marzo fue la semana con mayor visualización de contenido infantil dentro de YouTube este año, ¿sí? Obvio que tiene relación, ¿sí? Y no solo impactó esto en lo que es plataformas de video, como es este caso YouTube, sino que también tuvo un impacto inclusive en la TV lineal, ¿sí? Que ahora lo vamos a tocar de nuevo. Cuando nos ponemos a analizar, y acá estamos utilizando data de Tubular, muy, muy reciente, nos ponemos a analizar qué es lo que estuvo pasando, qué es lo que se estuvo viendo, nos encontramos que el 4, digamos, de los top 5 son videos que son o del 2019 o previos. Esto quiere decir de que, más allá de que hay una oportunidad, y ahora la tocamos en desarrollar contenido más coyuntural a lo que está sucediendo, la realidad es que los videos, vamos a decir, clásicos, por llamarlo de alguna manera, porque un año hoy es un montón de tiempo, también mantuvieron su posicionamiento, ¿sí? Yendo un poquito más a lo que son las categorías, ¿sí? Encontramos algunos cambios con respecto al crecimiento de una categoría con otras, ¿no? Entonces, nos encontramos, por ejemplo, que los contenidos de música para niños, ¿sí? Y hoy se está generando y se está viendo contenidos dedicados con canciones de cómo lavarse las manos y ese tipo de cosas, muestran un crecimiento un 21%, pero por ejemplo los cuentos de hadas, ¿sí?, tienen un crecimiento del 74%, o sea, logrando hoy más relevancia que los contenidos de música para niños. Y un poco la bajada y la lectura de estos, que son contenidos seguros. Hoy los padres también están buscando contenido en el cual puedan confiar y se puedan apoyar. Y esto justamente expresa un poco esa misma línea, ¿sí? Cuando vamos específicamente al género de animación, como saben, prácticamente todas, digo prácticamente porque hay alguna que no, pero prácticamente todas las películas en los lanzamientos están pospuestos en los cines, ¿sí? Entonces, la animación está tomando como ese espacio que el cine hoy no está aportando, ¿sí? Y la realidad es que tuvo su segunda mejor semana en la historia, en toda la historia de YouTube, el contenido de animación. La mejor semana la tuvo en el receso de vacaciones de Estados Unidos de este año. Así que también ha tenido un rol muy, 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 pero muy grande, ¿sí? De la misma manera, se está haciendo muchísimo contenido de animación que ayuda, obviamente, a la coyuntura, es decir, videos que sean más de edutainment, ¿no? O sea, de educación y entretenimiento, pero que estén aportando también al contexto con el que estamos. Y esto es un ejemplo, ¿sí? O sea, lo que son rutinas de entrenamiento diseñadas específicamente para niños, mostrando picos que nunca se habían generado, ¿no? Entonces, si bien las rutinas de entrenamiento, seguro todos estamos recibiendo de algún amigo, de algún pariente, videos con rutinas de entrenamiento, algunos más graciosos que otros, también nos encontramos que en el segmento de niños se está diseñando contenido exclusivamente basado en esta práctica, pero para el segmento, ¿sí? Sabemos que YouTube es una pantalla muy fuerte en el segmento de niños, pero también es para padres, ¿sí? Y sabemos que la pantalla de YouTube es una pantalla muy compartida, tanto entre padres y niños, ¿sí? Entonces, digamos,
vemos algunas métricas interesantes, como que el 65% dicen que, de los padres dicen que ven YouTube para compartir parte de su propia infancia con sus hijos, ¿sí? También el 72% asegura mantenerse cerca de sus hijos. Sabemos que es un lugar de compartir, ¿no? Y si bien es una plataforma, como nosotros muchos solemos decir que es una plataforma llena de niños, llena de contenido para niños, pero no diseñada para niños, y que hoy, gracias a los cambios que se generaron, sobre eso hablamos en el primer webinar, los cambios que se generaron sobre cómo se maneja el contenido Made for Kids, hecho para niños de la plataforma, es un poco más segura igualmente. La realidad es que los padres es una pantalla a la cual suele estar bastante cerca, porque quienes son padres lo tienen muy claro, que la realidad es que cuando un niño está en YouTube, que no es Kids, tiene también la posibilidad de terminar cayendo en cualquier lado que sea contenido que no sea apto, ¿no? Entonces, la realidad es que dentro de lo que es el mundo de YouTube, los padres también buscan una guía, buscan ayudas, buscan ideas para poder compartir toda esta masa de tiempo que no es la habitual que suelen compartir, ¿sí? Esto se refleja sobre la TV lineal, como decíamos también. Lo que podemos ver, aquí vemos algunos ejemplos, en Argentina, por ejemplo, aumentó el rating un 31%, la cantidad de horas de manera relacionada también. Y aquí vemos también algunas métricas con respecto a lo que es México, ¿sí? Esto es extraído de un informe muy reciente de Abbas en México, en el cual justamente sobresale el incremento del consumo de niños, lo que es el horario escolar y adolescente después de las 12 horas, ¿sí? Algo que no suele ser muy común. Cuando nos fijamos, por ejemplo, en México, hoy los 10 canales más vistos de TV paga, fíjense la cantidad de señales para niños que hay. Esto es un fiel reflejo de la realidad que estamos viviendo todos, ¿sí? Bien, la TV no se utiliza solo para ver contenido lineal, sino que también se utiliza para otras cosas, ¿sí? Obviamente, cuando se habla de OTT, podemos hablar de Smart TVs, por ejemplo, que puedan reproducir un SVOD, como es el caso de Netflix, o también podemos hablar de consolas conectadas, ¿no? Lo que sí nos encontramos es que a nivel general el rating de la TV, es decir, de la TV, la utilización de la TV para mirar contenido en México creció un 21% también en la última semana, ¿sí? Obviamente Netflix muy, muy vinculado a eso, pero también otro tipo de dispositivos, ¿sí? Incrementaron un 10%, podría ser consolas. En el caso de YouTube, también en lo que son televisiones, un 13%, ¿sí? Bien, toma un segundo agua. Vamos un poco a hablar de la rutina de la familia y de los amigos, ¿sí? Acá van a ver algunos slides, quizás en la previa también, que formaron parte del documento que compartimos hace unos días, pero nos parecía importante también ponerlos porque generan un buen contexto, ¿sí? Cuando hablamos de la familia, hablamos de que es un momento único donde nos encontramos a las familias reunidas, ¿sí? ¿Por qué es único? Porque obviamente el contexto, digamos, se abalanzó sobre esto, ¿sí? La realidad es que esto nos obliga a permanecer dentro de nuestras casas, en un entorno familiar conocido, pero no conocido con esta dinámica, ¿sí? Donde los padres tienen que estar atentos a que sus hijos puedan seguir estudiando, que también puedan en el tiempo libre entretenerse y en el medio de todo eso hacerse cargo del hogar y trabajar también, ¿no? Entonces es un contexto muy, muy único, pero la realidad también es una gran oportunidad, ¿no? Es una gran oportunidad para interactuar en familia, ¿no? Y parte de esto es proponer actividades, como podrían ser desde manualidades, cantar, escuchar música, hacer cosas en conjunto que no estamos tan acostumbrados. Y es un momento muy clave. Sabemos también de que cuando hablamos de educación específicamente, nos encontramos frente a un fenómeno que, como decíamos antes, nunca en la historia se cerraron tantas escuelas como esta vez, ¿sí? Entonces, la educación, podríamos decir que hace 150, 200 años que nos educamos los seres humanos en su gran mayoría, vamos a decir, de la misma manera, y de pronto llegó una irrupción, que son plataformas que te permiten hacerlo de una manera digital, que si bien existía cierta adopción, era algo que todavía no era tan fuerte. En la coyuntura, el contexto nos hizo tener que volcarnos sobre estas plataformas y finalmente nos encontramos hoy que las escuelas y los estudiantes están utilizando herramientas para conectarse a la distancia, ¿sí? Acá vemos algunos ejemplos y como les contábamos antes, Edmodo, que es una plataforma que nosotros tenemos integrada, es un contenido con el que trabajamos.
Vimos saltos muy, pero muy, muy grandes, ¿sí? La realidad es que la obligación a adoptar este tipo de tecnologías ha hecho que algunas traccionen más que otros, pero esto es un ejemplo sobre cómo este tipo de plataformas ha ganado un terreno y que seguramente va a acelerar cuando esto pase la adopción para que quede, ¿no? Este tipo de cosas. Yo creo que uno de los grandes cambios que nos va a dejar este proceso es el del aprendizaje, ¿no? O sea, nos va a cambiar un poco el creer o descreer en algunas cosas. Creo que va a acelerar ese proceso, ¿sí? Ahora, cuando hablamos también de consumo de contenidos, cuando hablamos de la rutina familiar, nos encontramos, como decíamos antes, de compartir pantallas con el co-viewership, ¿sí? Nos encontramos de que obviamente el hecho de que esté toda la familia dentro del hogar, finalmente lo que se traduce es compartir cosas y entre eso mirar contenido también, ¿sí? Esto va disminuyendo, es decir, cuanto más pequeños son los niños, obviamente el padre está más cerca, y luego cuando van creciendo ya no están así. Sin embargo, el co-viewership es algo que se mantiene dentro del hogar. Es un momento de compartir contenidos, como antes mencionábamos también, ¿sí? La realidad es que esto no deja de ser una oportunidad para hoy transmitir algún mensaje, ¿no? Entonces, cuando vamos un poquito más a los datos duros, en el 94% de los casos se confirma que se realiza el co-viewing, ¿sí? Ya sea en alguno de los dispositivos, y la realidad es que cuando hablamos, ya sea a través de OTT, o sea, TVs conectadas, o TV en sí en general, la realidad es que hay una gran oportunidad de lo que se llama brand engagement, es decir, de conectar con la audiencia. Y hoy, bajado a lo que es el co-viewership específicamente, a poder conectar a través de mensajes que puedan contribuir también a la relación que tiene hoy una marca con su consumidor. Ahora vamos a tocar un poquito de ese tema, ¿sí? Pero no deja de ser una oportunidad muy, muy grande también el hecho de tener en conjunto tanto a niños como a padres, ¿sí? Además de esto, algunos datos interesantes de nuestros amigos de Kids Insights. Hago aquí un paréntesis. Eh, Data que van a ver, por ejemplo, aquí, son datos principalmente de mercados como Europa o de Estados Unidos. Una de las grandes cuestiones con las que hemos convivido en América Latina es con la falta de información de este segmento. Supongo que varios de ustedes lo habrán visto. Recientemente Kids Corp y Kids Insights se asociaron para América Latina para lanzar soluciones de Market Intelligence, por lo cual, eh, perdón que quede medio chivo para pasar esto, chivo vamos a decir, en argentino es como la publicidad, que quede medio así, pero la realidad es que a partir de ahora vamos a empezar a brindar muchísima información de América Latina, ¿sí? Y esto es parte de nuestro commitment, de nuestra dedicación a hacer nuestro aporte dentro de lo que es este ecosistema en la región. Entonces estamos muy prontos a lanzar, bueno, ya habrán visto el lanzamiento de algunas de las soluciones de Market Intelligence, pero bueno, en breve vamos a estar comunicando algunas novedades. Así que vamos a estar proveyendo muchísima data local. Sin embargo, estos indicadores nos sirven, aunque sean de otros mercados, ¿sí? Entonces nos encontramos que además de la relación y del estar en casa y demás, nos encontramos que los adolescentes están mucho más ansiosos, ¿sí? Ya sea en el Reino Unido o en Estados Unidos, hablamos de que un 35% más en promedio que el año pasado sienten ansiedad los adolescentes, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, en Europa, en 72% en España, el 68% en Italia, ¿sí? O sea, se están registrando las más altas tasas de ansiedad en adolescentes. Nos encontramos que los juegos de mesa reaparecieron, vamos a decir reaparecieron no porque hayan desaparecido, sino porque reaparecieron con fuerza, ¿sí? Y obviamente viene esto mostrándose en cuando uno le pregunta a un niño, por ejemplo, cuál es tu juguete favorito. En Estados Unidos se incrementó un 85%, ¿sí? Perdón, es un 85% los que dicen de que es uno de sus juguetes favoritos los juegos de mesa. Lo mismo pasa en otros mercados. House Party, supongo que varios de ustedes ya la deben conocer o habrán descargado esta aplicación, tuvo un crecimiento sustancial. Solamente en niños de entre 5 y 18 años en Reino Unido pasó en el mismo periodo del año pasado de 13.000 a 150.000 niños que lo utilizan, ¿sí? Y bueno, y Netflix en todos los mercados siendo un fiel indicador, ¿no? De cómo está cambiando, perdón, no cómo está cambiando, no, de cómo se ha incrementado el consumo, ¿sí? Pasando a también alrededor de un 30% de incremento en esta época que estamos atravesando, ¿sí?
Minecraft también, ¿sí? La popularidad se disparó, no solo como juego, sino también como aplicación y juguete, ¿sí? Obviamente Minecraft es una IP muy fuerte hoy en día. La realidad es que cuando uno miraba ciertas curvas en alguno de los mercados, Minecraft empezaba a verse un descenso. Sin embargo, el contexto, y aquí uno de los temas que ahora vamos a tocar, que es justamente el conectar, no solo a través de la experiencia, sino, por ejemplo, el hablar, y es el segundo punto. El chatting game está muy relacionado a la popularidad de un juego como Minecraft, ¿sí? Se está viendo también que están creciendo, ¿sí? Oportunidades, o sea, que están creciendo experiencias en las cuales, además de poder interactuar, hay también mensajería, ¿no? Entonces es un poco retomar ese diálogo que uno tiene habitualmente, que hoy el estar en casa se da a partir de plataformas digitales, al fin y al cabo. Se refleja, por ejemplo, que en los juegos que también tienen conversación se está viendo un impacto, un crecimiento, ¿sí? Obviamente las apps de mensajería, como es el caso de WhatsApp, en el mismo caso Instagram y Facebook también, ya sabemos que no son plataformas para menores de 13 años, sin embargo hay muchos niños ahí, aunque no deberían. A nivel general se ven en todas las aplicaciones de mensajería, se ven obviamente incrementos. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, en algunas plataformas más de nicho, como es Discord, Telegram, Line, NeoChat, también se vieron fuertes crecimientos. Y un punto más que son los esports, ¿sí? Los esports son obvio una tendencia que todos la venimos viendo. Sin embargo, nos damos cuenta, ¿sí? Que en marzo se empezó a incrementar el consumo de esports en el segmento más joven, ¿sí? Entre 5 y 10 años. Hubo un incremento de alrededor de un 30%, lo cual es muy, muy fuerte teniendo en cuenta la corta cantidad de tiempo. Así que son algunos datos relevantes también. Bueno, vamos a preguntarnos ahora qué podemos hacer con todo esto, ¿sí? Hablamos de datos, la idea de esto es hacer nuestro aporte y contarles un poco nuestro mindset sobre qué es lo que, no sé si qué es lo que hacer, sino que algunas recomendaciones sobre cómo uno se puede parar. Hay muchísima data dando vuelta, la idea es desde este lugar hacer el aporte dirigido a lo que es este segmento y obviamente esto está atado a, a desarrollar una manera de manejarse en este tipo de contextos. Es algo nuevo para todos, ¿sí? Sin lugar a dudas, esto es algo nuevo para todos. Nos encontramos con una realidad que nadie se le esperaba, así que estamos todos aprendiendo y entendiendo algunas buenas prácticas, por lo menos, y eso es lo que queremos proponer, de qué es lo que se puede hacer, ¿sí? Así que, ¿cómo se debe responder a los niños y a las familias en este contexto? Nos basamos en tres pilares, ¿sí? Uno es proporcionar valor. Los padres necesitan que interactúes con ese contenido y el valor, ¿sí? O sea, piensen en esto. Hoy en este momento están intentando el equilibrio, como decíamos antes, de que se eduquen, de que se entretengan y en el medio de todo eso encontrar un tiempo para trabajar, para hacerse cargo del hogar, para cocinar o lo que sea, ¿sí? Entonces, proporcionar valor, ¿sí? Valor en el cual los niños puedan interactuar con ese contenido y que realmente sea percibido, ¿sí? Por otro lado, brindar alivio, ¿sí? O sea, estamos hablando de un momento donde hay mucho miedo también, donde se genera mucha ansiedad, ¿sí? Los niños necesitan tranquilidad, necesitan recibir mensajes que sean calmos, que sean divertidos, que los ayuden a estar tranquilos, que puedan entender el contexto porque no son ajenos a eso, pero tampoco necesitamos generar alarma, ¿sí? Y el tercer punto es brindar confianza, ¿sí? La realidad es que el contenido o lo que una marca le quiera decir debería ser algo menos por lo que un padre debería preocuparse. La realidad es que los padres tienen un montón de cosas por las que preocuparse en este momento, así que es importante mantener contenido seguro, mantener contenido confiable, ¿sí? Ahora, veamos de estos tres puntos algunos ejemplos de quienes están haciendo y desarrollando buenas prácticas. Vamos al ejemplo del Lego, por ejemplo, con respecto a brindar alivio. No sé si alguien vio la iniciativa de Lego que se llama Let's Build Together, que es un sitio en el cual propone diferentes experiencias a realizar en casa, ¿sí? Lúdicas, que conectan a los padres, a los niños, ¿sí? La idea es ayudar a las familias y obviamente aportar a lo que son momentos alegres. Esto es un muy buen ejemplo de lo que está haciendo la marca. Además también Lego anunció que iba a donar 50 millones de dólares para niños que estén afectados con el COVID, así que también es una acción maravillosa realmente y eso muestra cuando las marcas tienen valores, cuando las marcas tienen un alma atrás
y que realmente más allá de que son empresas y que buscan obtener un beneficio, también hay otras cosas que son importantes. Otro de los ejemplos es el ejemplo de Trolls, ¿sí? Proporcionando valor. Como saben, DreamWorks cambió el lanzamiento de la peli a un lanzamiento digital para hacerlo disponible directamente para verlo en casa, ¿sí? La realidad es que esto es un gran movimiento. ¿Por qué? Porque prácticamente casi todas las películas fueron pospuestas, ¿sí? Entonces esto es una gran apuesta y una gran muestra de hacer un aporte y de proporcionar valor. Brindar confianza, ¿sí? También podemos ver de Stroller, la juguetera mexicana, cómo está creando contenidos que en realidad cambia un poco el mindset y es contenidos que aporten a colaborar con el cuidado, con la protección, ¿sí? Estos son videos en el cual, y algunas sesiones en vivo también, en el cual se puede interactuar, ¿sí? Esto es un poco cambiar el approach, a veces dejar de hablar de productos o de lo que el producto representa para empezar a hablar del contexto y con personajes que tienen mucho engage y mucha fidelidad, inclusive construida a veces con sus consumidores, poder trasladar mensajes que están buenos, ¿sí? Algunos otros ejemplos, como el caso de Discovery Kids Play, ¿sí? Que recientemente acaba de abrir todo el contenido de su app eh, eh, en Latinoamérica, o sea que se puede acceder a todo el contenido, ¿sí? De esa manera, la realidad es que es un gran aporte, brinda alivio el hecho de que un padre uno le pueda poner contenido de calidad, súper cuidado, vamos a decir, y es una manera también del padre darle una herramienta para que una vez que el niño esté ahí tenga la tranquilidad de que no va a estar en ningún lugar que no debería. En la misma línea el tema de Nickelodeon, ¿sí? Brindando confianza, utilizando personajes como Bob Esponja para explicar cómo se lavan las manos, ¿sí? Esto es parte, digamos, de lo que es una iniciativa que viene desarrollando Nickelodeon. Y con respecto a proporcionar valor, también como es el caso de Audible, de Amazon, ¿sí? También disponibilizando, ¿sí? Transmisiones gratuitas de historias de niños, ¿sí? Esto está bueno porque es una manera también de, más allá de tener que estar mirando con ojos con una pantalla, es una manera de también acceder a contenido audible, cuentos que puede ser contenido súper sano, de calidad y entretenido también para niños, ¿sí? También sumé un ejemplo aquí muy reciente de Burger King, que la verdad es que me llamó muchísimo la atención, en el buen sentido. Eh, la realidad es que cuando uno ve que una marca no le tiene miedo a revelar vamos a decir, sus fórmulas secretas, eso habla de que hay mucho más que un producto detrás de eso, ¿no? Entonces, Burger King en Francia salió a contarle a los clientes cómo pueden hacerse las hamburguesas ellos mismos y a darle las recetas, lo cual me parece una iniciativa increíble. Me parece que esto realmente aportar valor, ¿no? Y no tener miedo a que mis clientes no me eligen simplemente por una hamburguesa, ¿no? Rápidamente, así como lo vi, empecé a ver algunos posts que ahí sumé también en LinkedIn, porque esto generó mucha disrupción en nuestra industria y me parece que es un excelente ejemplo a tener en cuenta, ¿sí? Un excelente ejemplo a tener en cuenta. No te lo podemos proveer, sin embargo, vos podrías probártelo vos mismo, me parece una iniciativa increíble realmente, ¿sí? También ahí está justamente el texto, digamos, el copy del CMO global de Burger King, que también es una persona bastante interesante para seguir. Bien, entonces estos son algunos ejemplos de quienes hacen, ¿sí? Ahora reunimos 6 cosas que toda empresa que interactúa con niños debe hacer, y la idea es bajar estos 6 puntos para que lo podamos un poco cerrar estas ideas que vimos y bueno, consolidarlo en puntos que nos ayuden a tomar mejores decisiones, ¿sí? Como punto 1 es crear una presencia constante y no una campaña, ¿sí? La realidad es que en estos momentos, o sea, se está hablando mucho de no ser oportunista, sino de crear oportunidades, ¿no? Para una marca. Y obviamente que suena bien en el mensaje, sin embargo, todos tenemos obligaciones y obviamente cada una de las personas dentro de las organizaciones también tienen objetivos y tienen que trabajar en eso. Sin embargo, la realidad es que a veces tampoco es una muy buena estrategia querer hacer un one shot o sacar provecho de algo, ¿sí? La realidad es que
Mientras todo esto está pasando, los niños están creando afinidad con los productos que los están acompañando, ¿sí? Y eso finalmente tiene un impacto en las ventas en el mediano y en el largo plazo. Está estudiado, compartimos también como parte del último informe de un artículo de Forbes, que las marcas que están presentes en los momentos de crisis no solo logran una participación mayor que competidores en el momento de crisis, sino que en el mediano y largo plazo ganan una participación mayor en el mercado también, ¿sí? Entonces, esto es importante de que sepamos de que crear una presencia constante no es crear una campaña o campañas aisladas, sino que es entender la manera en la cual puedo construir afinidad y acompañar, ya sea brindando, como decíamos, valor, o los 3 puntos que mencionamos, de alguna manera de eso, ¿sí? En este sentido, digamos, hay que verse como socios, ¿sí? Hay que acompañar, ¿sí? No son momentos, vamos a decir, no son momentos alegres ni elegidos, así que es muy importante verse como un socio y acompañar, ¿sí? Segundo punto es crear comunidad y conexiones con amigos, ¿sí? Piensen que hoy la conectividad a través de mensajería, ¿sí? O de jugar juegos y demás, eso es una realidad. Sin embargo, en Estados Unidos, en UK, casi el 50% de los niños dicen que extrañan a sus amigos, ¿sí? Eh, Pensemos a la hora de generar una experiencia en situaciones como esta, qué contribución podemos hacer para conectarlos con sus amigos, qué cosas podemos proponer para que parte de esa propuesta sea la conexión con amigos, ¿sí? Es algo también importante entender. Como tercer punto, pensar en la familia, es decir, la dinámica en la que se está atravesando a nivel familia. Así que eso es muy importante también. Piensen que la realidad es que los padres necesitan tranquilidad, necesitan tener la certeza de que sus hijos no están viendo nada que no deberían, ¿sí? Y frente a eso, digamos, seamos lo suficientemente positivos en el impacto que podamos generar por sobre eso, ¿sí? O sea, frente a esto, digamos, como marcas tenemos responsabilidades de crear comunicaciones en entornos que sean seguros. No los carguemos, ¿sí? A los padres justamente con una nueva preocupación que es que esta acción, por más de que sea divertida o esta propuesta, está en un lugar que no debería. Como punto 4, utilizar múltiples puntos de contacto y pensar en jugar, ¿sí? Construir concursos, mantener activos los cerebros, los cuerpos, ¿sí? Animarlos a explorar, a descubrir, ¿sí? Piensen en que por más de que obviamente hoy el entorno digital es un puente maravilloso para conectar sin lugar a dudas, también el puente digital puede ser la puerta para generar una experiencia no digital. Entonces, promover actividades, por ejemplo, que estén por fuera, ¿sí? Acciones, concursos que lleven a los niños a realizar actividad por fuera de los dispositivos, es algo que está buenísimo y va a ayudar también a aliviar el estrés en la época de cuarentena para con el segmento, ¿sí? No entretengan simplemente, eduquen, informen, ¿sí? Este es el momento en el cual una marca tiene que salir a demostrar esos valores, ¿sí? O sea, es el momento en el cual nos encontramos de que el entretenimiento es un lugar, o sea, hoy tomó un espacio muy, muy fuerte porque inclusive en algunos momentos resuelve, podríamos decir de alguna manera, ¿sí? Sin embargo, debería ser una parte, ¿sí? Entonces estaría bueno que un padre pueda entender de que la marca es un aliado también en educarlo y en informarlo, en decodificar qué es lo que está pasando, ¿sí? Eso es una gran oportunidad también y eso construye fidelidad, eso traslada valores dentro de la marca, ¿sí? Y como punto 6 final, ¿sí? Crear confianza en absolutamente todo el enfoque. Cuando hablamos de todo el enfoque, y nosotros somos muy fuertes con el tema de lo que es la privacidad de datos, el mantener a los niños en el anonimato cuando están conectados a Internet, es importante de que esto también se abarque dentro de cualquier estrategia que se realice ahora, ¿sí? O sea, es imprescindible asegurarse que en cualquier entorno en el cual quiera desarrollar una experiencia, ese entorno sea un entorno seguro, que cumpla con los estándares en los cuales se mantiene a los niños en el anonimato, ¿sí? Esto también habla de la misma marca, ¿sí? Muy bien. Por último, finalmente, las 10 predicciones para el ecosistema digital, que no están hiper desarrolladas como pensamos ir un poco más profundo, porque obviamente tomó mucho tiempo, iba a tomar más tiempo la parte de
del contexto del coronavirus, ¿sí? Así que vamos por último a las 10 predicciones, ¿sí? Que la realidad es que ahora, bueno, iremos comentando en cada una de estas alguna relación, digamos, con el contexto del coronavirus, ¿sí? Primero en principal, niños más protegidos, ¿sí? Esto abarca lo que es el 2020, ¿sí? Ya sabemos el surgimiento fuerte de lo que son regulaciones de privacidad de datos, además de la de Estados Unidos, que es COPA, Children's Online Privacy Protection Act, que depende de la Federal Trade Commission de Estados Unidos. En 2018 vimos que Europa, con la nueva GDPR, también lanzó su parte dirigida a niños. China también con su ley de ciberseguridad. A partir de 2019, India, Brasil, mercados como Corea, Japón, son mercados, estamos hablando de mercados más desarrollados a nivel global, ya tienen nuevas reglas sobre cómo se debe proteger a los niños en Internet. En el caso de América Latina, Brasil es el primer país, si bien hay algunos drafts en algunos gobiernos locales, hay algún avance más en uno que en otro, la realidad es que esto es algo que viene para quedarse. Mantener a los niños protegidos dentro de Internet es algo sumamente importante. Y esto hago también un asterisco con respecto a lo que antes decía con respecto a las redes sociales. Las redes sociales son para mayores de 13 años, ¿sí? En todo caso, si existen soluciones para menores de 13 años, deberían ser consideradas como seguras siempre y cuando cumplan con todas las regulaciones. Esto es muy importante. Cuando uno niño, yo hago un paralelismo siempre que es cuando uno deja a un niño de 9, de 10 años con una cuenta de Instagram, es exactamente lo mismo que irse de la casa y dejarlo adentro con la puerta abierta, ¿no? Uno nunca sabe quién va a entrar. Así que esto es muy, muy importante y hay una clara decisión de gobiernos, inclusive de grandes marcas, de grandes creadores de contenido, de trabajar alineados a esto, ¿sí? Como segundo punto, un esperable de menos contenido en YouTube, pero de mayor calidad, como parte de que el 6 de enero se implementaron los nuevos cambios dentro de la plataforma de YouTube, con los contenidos a clasificar bajo Made for Kids. Lo que se espera, y justamente un poco lo que se viene visualizando, es una mayor caudal de cantidad de contenido, pero garantizando que el contenido sea de mucho mayor calidad. Esto también lo vamos viendo, el posicionamiento del contenido de calidad está logrando mucho más relevancia que en el pasado, ¿sí? Y esto es claramente se nota que hay una decisión de YouTube de empoderar a los grandes creadores de contenidos. Y esto está bueno porque para una marca, por ejemplo, le depura de alguna manera el riesgo de poder estar en contenido que no esté tan bien, ¿sí? Como tercer punto, un fuerte crecimiento de la inversión digital dirigida a niños. Esto está ligado obviamente al shifting de la TV digital. Siempre decimos que cada vez se consume más pantalla, pero menos televisión, ¿sí? Cuando hablamos de televisión, hablamos de televisión lineal, porque la televisión se la consume como dispositivo, si bien obviamente estamos experimentando también muchas altas, una alta en lo que son los ratings ahora, sí lo que se está viendo justamente es que hoy, digamos, la limitación de la cantidad de horas o de conectividad, no de conectividad, perdón, de consumo de televisión lineal limitó el alcance para las marcas y esto obviamente ya está ejerciendo un gran, pero gran impacto, trayendo inversión publicitaria del mundo TV al mundo digital. Así que también se espera un gran crecimiento de 2 dígitos porcentuales para este año, ¿sí? Como punto 4, la adopción de tecnologías conformes a las leyes de privacidad, la sanción de YouTube el año pasado por 170 millones de dólares que terminó impactando en los cambios generados a partir del 6 de enero, la multa también que tuvo TikTok. La realidad es que cada vez hay, como contábamos recién, una decisión clara de gobiernos, una decisión clara inclusive de grandes compañías también a mantener a los niños en la protección. Esto finalmente la consecuencia es que creadores de contenido, anunciantes, agencias, están más enfocados en la adopción de tecnologías que cumplan con estas reglamentaciones. Como un punto 5 también vemos un gran resurgimiento en la publicidad contextual, como muchos de ustedes deben saber, se eliminan las cookies dentro de poco en Chrome, se acaban de eliminar en Safari, el buscador de Apple, por lo cual esto viene un poco a replantear el mundo de la data, pero también, digamos, como parte de este replanteo y de obviamente nuevas metodologías y demás en las que el mercado ya viene hablando e inclusive proponiendo, la realidad es que el hecho de que haber venido de algunos años con riesgos muy grandes de brand safety, es decir, de no poder garantizar calidad de contenidos adecuados y demás, sumado también a estos nuevos cambios que nos estamos enfrentando como industria, muestran una clara
una clara decisión de la industria de también levantar de nuevo, o sea, reafirmar la importancia del contexto dentro de cualquier campaña, ¿sí? Estamos seguros de que el 2020 va a ser un año muy, muy enfocado a nivel general, ni hablar en el segmento de niños, porque para conectar con niños la clave es el contexto y conocer ese contexto, pero a nivel general vamos a ver un 2020 con un resurgimiento importante de la publicidad contextual, ¿sí? Como punto 6, los datos, la inteligencia de mercado para entender a los jóvenes consumidores, y ahora más que nunca. Una de las cosas que considero es que los momentos de crisis nos cambian completamente la manera de percibir el mundo en general, ¿no? Creo que en varios aspectos. Con respecto a lo que nos compete este webinar, principalmente a entender qué es lo que puede pasar con un mercado o no, ¿sí? Yo creo que iniciamos de manera forzosa una etapa de inesperabilidad, por decirlo de alguna manera, no me sale otra palabra. Nos enfrentamos hoy a una nueva etapa en la cual cada vez vamos a tener menos certeza de la linealidad de los negocios. Y una de las grandes formas de poder bajar el riesgo es la información. La información es poder y el poder finalmente minimiza los riesgos, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, una post-crisis, algo que va a acelerar, va a ser el entendimiento, el análisis, el trabajar mucho más profundamente en la obtención de datos para tomar mejores decisiones y para obviamente correr menos riesgos, ¿sí? Vemos también una profesionalización como punto 7 por parte de los anunciantes. Creemos que en 2020 ya esto se viene viendo. 2020 va a ser un año también donde se potencie muchísimo, muchísimo esto. Estamos viendo que las marcas, los anunciantes están desarrollando cada vez más conocimiento, inclusive desarrollando, no solo adquiriendo herramientas, soluciones, sino también desarrollando las propias, trabajando con sus agencias. La realidad es que se ve una gran profesionalización desde ese lugar y esto obviamente tiene lógica, ¿no? Hoy el contacto con el consumidor, que la publicidad es una forma de contacto con el consumidor, eso ofrece información y esa información es vital finalmente, ¿sí? Vemos nuevas pantallas, nuevos formatos y mayor creatividad también como punto 8. ¿Y esto por qué? Porque la realidad es que siempre explicamos de que por más tecnologías, consumo de diferentes dispositivos o lo que sea, también requiere una mayor creatividad. Nos encontramos hoy frente a un consumidor cada vez más experto. Yo siempre digo que cuando uno habla de los niños de hoy, la generación alfa, muchas veces se encuentra con el comentario de que los niños de hoy son mucho más inteligentes que los de antes. Y en realidad no pudimos en tan pocas generaciones tener avances genéticos tan trascendentales. Lo que nosotros siempre explicamos es que cuando uno tiene acceso a la información en una edad tan temprana, desarrolla criterios, desarrolla gustos, desarrolla pasiones, le permite tener un acceso ilimitado, universal al contenido, lo cual le permite profundizar en las cosas que le interesa y también le permite profundizar en a veces temas de adultos, como podríamos ser. Quizás el coronavirus hubiera sido algo que hubiera sido muy difícil de explicar hace 20, 30, 40 años atrás a un niño, sin embargo hoy se lo encuentran porque consumen y tienen acceso a ese contenido, ¿sí? Entonces la realidad es que nos encontramos finalmente contra generaciones que son mucho más desarrolladas en edades más tempranas. Entonces, frente a eso, el desafío de poder conectar, de poder brindar un producto o un servicio que sea aceptable, viene desde la primera etapa, que es conectar con ese consumidor y finalmente conectar de una manera en la cual pueda llamarle la atención. Alrededor, si no me equivoco, son alrededor de 3.000 estímulos diarios que recibimos promedio a través de la publicidad diariamente. Ser relevante es un gran desafío, así que mayor creatividad, nuevos formatos a partir de la creatividad en todo tipo de pantallas va a ser una de las cosas que también podemos ver durante este año, ¿sí? Y los últimos 2 puntos, una mayor inversión en el desarrollo de contenidos de SVOD, esto es Subscription VOD, como es el caso de Netflix, por ejemplo. La realidad es que las grandes plataformas, ya sea como Amazon, el caso de Netflix también, inclusive los nuevos productos de broadcast, como puede ser HBO Max, o los diferentes que vienen trabajando los broadcasters, encuentra en el segmento de niños una puerta muy interesante para construir una audiencia desde una edad temprana, ¿sí? Así que ahí se ve una gran oportunidad también para las marcas y esa es la razón por la cual se está invirtiendo cada vez más en desarrollo de contenido para ese segmento, ¿sí? Y en la misma línea el surgimiento de nuevas plataformas de AVOD, como es el lanzamiento de Pluto
por ejemplo, ahora en América Latina. Ahí estaba leyendo también un artículo que parece que Google va a empezar a disponibilizar contenido de películas también basado en un formato AVOD, o sea, monetizado con publicidad, ¿sí? Gratis para el usuario. Así que también se ve como una fuerte predicción para este año, ¿sí? Obviamente que los últimos dos puntos en los que hablamos, con respecto a SVOD, Subscription Video On Demand, y AVOD, Advertising Video On Demand, en este momento están en un momento raro, único. Obviamente que sin lugar a dudas una de las consecuencias que nos va a dejar es una adopción mucho más rápida de lo que nos hubiera llevado si no hubiéramos pasado por una crisis como esta, ¿sí? Obvio que conocemos YouTube y conocemos Netflix, sin embargo, el desembarco de otras plataformas, como por ejemplo lo acaba de hacer hace muy poquito Amazon Prime en Argentina y está teniendo una atracción muy fuerte, este lapsus, vamos a decir, que nos trajo la vida, nos está obviamente metiendo en un nivel de adopción y permitiéndole extraccionar a una velocidad muchísimo mayor. Así que también esperamos el surgimiento de nuevas plataformas, inclusive con el contexto de YouTube, donde muchos creadores de contenido se vieron afectados porque les bajó la monetización, la búsqueda e inclusive por parte de algunos de ellos el desarrollo de nuevas plataformas también va a ser una gran tendencia. Bueno, señoras, señores y quienes estén conectados, hasta ahí hemos llegado de mi lado. La idea ahora es abrir para algunas preguntas, comentarios. Yo voy a ir leyendo por aquí. Acabo de sacar... Bueno, mi correo lo tienen ahí, por cualquier cosa obviamente se pueden conectar con nosotros, pero la idea es que ahora podamos tener unos minutos también para Q&A, ¿sí? Para que puedan preguntar. Si estará disponible la PPT, sí va a estar disponible, claro que sí. La idea es que puedan tener todos estos datos y mirarlo tranquilo, sin la necesidad que yo les esté contando atrás. Así que sí, ya lo vamos a disponibilizar. ¿Dudas, comentarios, consultas que quieran compartir? Voy a dejar de compartir la pantalla en este momento. A ver, acá vemos una que dice, ¿qué plataformas seguras tendrían como ejemplo ejemplos que crean comunidades para niños menores de 6 años? Lamentablemente en América Latina no tenemos mucho, esa es la realidad. Hay algunos casos, es el caso, por ejemplo, PopJam. PopJam es una red social que es como un Instagram para niños, que está disponible en UK, está disponible en algunos países de APAC, de Asia Pacific, está disponible en Estados Unidos, que por ejemplo es una plataforma 100% moderada, controlada y diseñada exclusivamente para niños, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de plataformas que están dirigidas. Luego, digamos, existen otro tipo de plataformas que obviamente hablamos de Discovery Kids Play también, o las apps de Cartoon, Knowing the Nick, digamos, hay plataformas que son productos más que nada de contenido, no son muy sociales, y el desafío que tienen justamente las plataformas sociales es la necesidad de moderación. Uno tiene que poder controlar el contenido y eso es un poco la razón por la cual es más complicado, ¿no? A veces poder ver ese tipo de cosas. Luego, plataformas más educativas también, pero en Latinoamérica la realidad es que estamos bastante verdes en ese sentido, ¿sí? A ver, aquí veo alguna más. ¿Qué oportunidades ves para el posterior gap de contenidos que se verá los meses siguientes al término del COVID? No estoy seguro a qué vas con la pregunta. No sé a qué te referís con el gap de contenidos que se verán. La realidad es que se está produciendo un montón de contenido en este momento porque se está consumiendo un montón de contenido. Así que no estoy seguro. Quizás apelás a cómo es el cambio del discurso posiblemente. No tengo una respuesta, creo que cada caso es muy específico, hay que entender la realidad de quién está creando el contenido, de quién es en la mente de ese consumidor, de qué es lo que puede proponer y comunicar de una manera interesante hoy en día, y a partir de eso luego irá mergeando, o sea, trasladando justamente su estrategia bueno, finalmente poder retomar una actividad, vamos a decir, normal en ese sentido, ¿sí? Están midiendo el aumento de cursos online para chicos. La realidad es que no específicamente, estamos haciendo algunas mediciones con algunos creadores y demás,
pero no específicamente en eso. Creo que vamos a poder obtener algo de información, pero no estamos haciendo algo súper ad hoc en ese sentido, ¿sí? A ver, ¿qué más? Como marca de niños es recomendable saturar con mucho contenido en redes. Sé que es bueno distraerlo de las noticias, pero puede llegar a ser demasiado. Sí, obviamente hay que limitar. Recién bajamos algunos comentarios o algunas ideas sobre cómo poder estar presente en este momento. Creo que es importante entender cuál es el rol que tiene que ocupar una marca. No es central en este momento, es de acompañar, es de apoyar, y eso obviamente va a permitir tener una relación, un vínculo muchísimo más puro eh, con, con su consumidor, ¿sí? ¿Cuáles crees que son? ¿No existe data de cuáles son los productos que serán más relevantes? Uf, no, la verdad no estoy seguro qué decirte. Sí, obviamente vemos actividad creciendo en un montón de contenidos a nivel general. Yo creo que sí, o sea que es el momento de, como decía recién, de acompañar, seguramente el acompañar y poder crear un vínculo mucho más sólido con tu audiencia, con tu consumidor hoy en día, te va a permitir pararte mucho más de acá, mejor de acá en adelante, ¿sí? La info con respecto a lo que es Kids Insight y cuándo está disponible. Estamos lanzando en breve el Kids and Teens Industry Report de América Latina, que es un reporte sobre los 6 mercados más grandes de Latinoamérica: Brasil, México, Colombia, Chile, Perú y... No, dije bien, sí, dije bien. Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile y Perú, sí, donde es un estudio de unos 130, 140 slides, donde se surfea a través de hábitos, intereses, marcas que eligen y demás. Ya vamos a estar haciendo una conversación respecto a eso, y estamos lanzando el Live Portal, que son paneles de Market Intelligence de acceso en tiempo real en Brasil y en México, ¿sí? Así que de eso se trata. ¿Qué más acá? A ver, veo... acabo de ver que tengo 2 lugares donde llegan. Llegan en el chat y también en otro de preguntas y respuestas. Disculpen si salté alguno. Gracias por la corrección. Dije Discovery Kids Play, es Discovery Kids Plus. Les pido disculpas. A ver, ¿qué más? En el caso que decidiera tener pauta en YouTube, ¿recomiendas que sea dentro de YouTube Kids o más bien perfilado por intereses y comportamiento dentro de YouTube normal? Bueno, la realidad es que intereses no existe. Todo lo que es la información demográfica, la información de web history, o sea, la información, digamos, de data, no existe ya en los canales para niños, no está disponible. Esta es una de las medidas que hizo YouTube. Hoy tenés 2 maneras de segmentar una campaña, y te recomendaría que lo hagas en YouTube Kids, porque a partir de los 3, 4 años, perdón, que lo hagas en YouTube general, no YouTube Kids, porque a partir de los 3, 4 años se abandona, comienza el abandono de lo que es YouTube Kids. Ya a los 5 años el 75, por lo menos el 75% de la audiencia está en, en, en YouTube general, en YouTube Main, y la realidad es que las marcas, o nuestra experiencia con marcas, generalmente se empieza a hablar con la audiencia a partir de los 5 años, o sea, que siempre te va a compartir a nivel general. Tenés 2 formas de hacerlo. Uno es por keywords. Las keywords son muy riesgosas, porque un contenido de un influencer que hace un video de Spider-Man que está borracho, lo digo porque es un ejemplo que suelo mostrar, tiene también la keyword Spider-Man. Entonces, si vos querés segmentar a superhéroes y pones Spider-Man como ejemplo, también tenés el riesgo de servir anuncio ahí. Lo que queda es pick up de canales 1 a 1. Podés conectarte con nuestro equipo. Nuestra solución KSV, Kids Save Social Video, justamente es la solución que te permite identificar esos canales y poder conectar a través de canales relevantes, seguros y obviamente que te incrementen el retorno de inversión. Así que sentite libre de hablar con nuestro equipo para que te podamos ayudar, ¿sí? La red se llama PopJam, ¿sí? La red social esta fue diseñada, en realidad, digamos, PopJam es de Super Awesome, que son nuestros partners, nuestros socios en Kids Corp, así que se las recomendamos, tiene una experiencia maravillosa para niños, ¿sí? ¿Existe algún dispositivo como la TV, el móvil, etcétera, que predomine sobre los otros para el consumo de contenido por parte de los niños? Sí, la realidad es que sí. Depende también del segmento etario, qué tipo de device se consume. Esto es parte de lo que vamos a liberar en el Kids and Teens Industry Report, donde vamos a estar hablando, entre tantas cosas, de lo que es el consumo de dispositivos, porque varía según la edad y también varía un poco según los países, ¿sí? ¿Qué más? ¿Ves colaboraciones entre organizaciones para enfrentar mejor la crisis y brindar una mejor ayuda a sus audiencias? Claro que sí, claro que sí. Este es un momento para innovar, para asumir riesgos.
Así que sin lugar a dudas es un momento para hablar con compañías, colegas y hacer esfuerzos en conjunto, ¿sí? Bueno, vamos con una última. Pregunto, ¿cómo ves el futuro del OTT aparte de Netflix? En general no hay OTTs dirigidas a niños, es verdad. Los grandes canales de niños comenzarán a implementar plataformas. Sí, sí, lo están haciendo, sin lugar a dudas lo está haciendo. El caso de Pluto TV de Viacom con las señales de Nick, caso de HBO Max también con las señales de hoy lo que es Warner o Turner, que es Cartoon Network. O sea, es algo que se está viniendo sin lugar a dudas. Yo creo que hay dos lados de eso. Uno es el desarrollo de plataformas y otro es también el contenido que ya a veces viene preinstalado en algunos Smart TV, por ejemplo, donde ya se están integrando algunos canales de contenido para niños. Latinoamérica viene un poco más lento, Estados Unidos en términos de adopción viene mucho más rápido en lo que es OTT dirigido al segmento de niños. De hecho, estamos muy enfocados nosotros también en descubrir ese contenido y sacarlo a la luz, porque vemos un gran, gran potencial, primero para tener un acceso desde el punto de vista de la audiencia, tener un acceso a un contenido en una pantalla que tiene un real estate gigante y uno lo ve cómodo sentado en un sillón o en la cama, y por el otro lado, también una vez que se desarrolla esa audiencia, es una gran oportunidad para que las marcas puedan conectar ahí también. Así que sí, sin lugar a dudas, creo que 2020 va a haber una aceleración. Nosotros estamos trabajando con algunas de las OTTs, así que creemos que va a haber una aceleración en ese sentido, ¿sí? Bueno, gente, creo que nada más. Aquí llegamos, les vamos a disponibilizar en breve esta información y obviamente estamos a total disposición para cualquier duda o consulta. Nos pueden escribir por email a nuestro equipo o obviamente también a info@kidscore.digital. Mi correo es demian@kidscore.digital. Gracias en serio por estar. Ha sido un placer, realmente disfruto mucho de compartir estos espacios, personalmente realmente se los agradezco y además obviamente por parte de Kidscore, que detrás de todo eso detrás de todo esto hay un equipo trabajando para poder acercarles a ustedes estos contenidos. Así que aprovecho el equipo que debe estar por ahí a felicitarlos por un nuevo webinar y a ustedes también, muchísimas gracias por estar, a cuidarse, a mantenerse sanos en casa y seguimos adelante, ¿sí? Un gran abrazo para todos. Chau, chau.